Bienvenidos de nuevo a las voces del silencio. Hoy viajamos a las sombras de la antigua Roma, donde los límites ocultos de la esclavitud revelan una historia de poder, miedo y el espíritu inquebrantable de la resistencia. Imagina un mundo donde hasta el poder absoluto tenía límites. En la antigua Roma, amos que parecían dueños de la vida y la muerte se enfrentaban a reglas ocultas que desafiaban su autoridad. ¿Qué secretos prohibidos se escondían tras las cadenas que mantenían cautiva a casi una quinta parte del imperio? Lo que descubrirás no es solo historia, es una verdad inquietante que cambiará para siempre la forma en que entiendes el poder, la esclavitud y la resistencia humana en sí. Estas historias ocultas de la historia te conmueven. Únete a nuestro viaje, suscríbete, dale like y sé parte de esta comunidad donde cada voz y cada pasado siguen vivos. Juntos seguiremos descubriendo las verdades que el mundo intentó silenciar. Imagina esta escena. Estás acurrucado en la esquina de una celda de piedra estrecha, bajo el anfiteatro de Roma, en el año 73 a.C. Tus muñecas arden por los grilletes de hierro que han desgarrado tu piel. Sobre tu cabeza, 50.000 voces rugen como truenos, mientras los gladiadores luchan y mueren para entretener a la multitud. El olor a sangre y serrín desciende por las rejillas, mezclándose con el hedor del sudor de 2 docenas de hombres apretados contigo en la oscuridad. Tu nombre es Marco, aunque naciste como Cleomiro en Tracia, antes de que las legiones romanas te arrastraran encadenado a través de medio mundo, conocido mañana, engrasarán tu cuerpo. Te entregarán una espada que apenas sabes empuñar y te arrojarán a esa arena mortal. Pero esta noche, en este foso sofocante, ocurre algo extraordinario. Un gladiador llamado Espartaco comienza a susurrar acerca de límites, de líneas que ni siquiera Roma puede cruzar, de leyes escritas en sangre y piedra que restringen el poder absoluto sobre la carne humana. Escuchas, conteniendo la respiración, mientras habla de fronteras que nunca habías imaginado en este mundo, donde eres propiedad, donde tu cuerpo pertenece a otro hombre, tanto como su caballo o su copa de vino. Sin embargo, en algún rincón del código legal imperial, grabado en tablillas de bronce y discutido en salas de mármol, están las palabras que dicen: incluso los esclavos tienen un alma que no puede ser poseída. Incluso la propiedad tiene derechos que no se pueden arrebatar antes de sumergirnos en estas historias, olvidadas de supervivencia y sufrimiento. Si disfrutas descubriendo las verdades ocultas de la historia, considera apoyar con un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y por favor, comenta abajo desde dónde nos escuchas. Es increíble que exploremos juntos estos relatos antiguos desde diferentes rincones del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad. Compartidas, las cadenas que ataban al 20% de la población de Roma no eran solo de hierro, estaban tejidas con leyes, costumbres, economía y la brutal matemática del imperio. Y aún dentro de este sistema que reducía a los seres humanos a simple ganado, que compraba y vendía almas en mercados de mármol bajo las estatuas de dioses que simbolizaban justicia, existían fronteras, límites, líneas que los amos, por ricos o poderosos que fueran, no se atrevían a cruzar. Al comprender estos límites, exige descender al mundo sombrío de la esclavitud romana, no como turistas que buscan lecciones morales simples, sino como arqueólogos del sufrimiento, escarbando entre capas de papiros legales y piedras marcadas para descubrir la mecánica compleja de la servidumbre humana. Lo que hallamos allí desafía todo lo que creemos saber sobre el poder absoluto y la obstinada persistencia de la dignidad humana en Roma. En el siglo I a.C. era una máquina de fabricar esclavos. Cada conquista alimentaba a la bestia. Cuando Pompeyo aplastó a los piratas de Sicilia en el 67 a.C., vendió 20.000 cautivos en los mercados de Dilas en un solo día. Cuando César culminó el genocidio de la Galia, 1 millón de celtas murieron y otro 1 millón fueron encadenados y enviados a Roma. En el latido de la ciudad era el ritmo de las subastas, el chasquido de los látigos y el arrastre de pies descalzos sobre suelos de mármol. En cualquier casa romana acomodada los encontrarías en todas partes. Manos invisibles que cocinaban, vaciaban letrinas, copiaban manuscritos, enseñaban a los niños o calentaban las camas. Eran los dedos que trenzaban cabellos, las espaldas que cargaban literas, las mentes que calculaban cuentas. Sin esclavos, Roma habría muerto de hambre en una semana. Sin embargo, incluso en esta economía de carne humana, existían límites legales.
La ley romana, por cruel que fuera, seguía siendo ley a un sistema de reglas que alcanzaba incluso a quienes las dictaban. Los amos que los infringían podían enfrentar consecuencias que iban desde la vergüenza pública hasta juicios criminales, desde la ruina económica hasta el exilio. El peor castigo para quien vivía de la vida pública, el primer límite, quizás el más sorprendente, era este: en un amo romano no podía matar legalmente a su esclavo sin causa. No era misericordia, era derecho de propiedad. Un esclavo representaba una inversión significativa, a menudo superior al salario anual de un artesano cualificado. Destruir esa propiedad sin justificación era un desperdicio, y el desperdicio ofendía el sentido romano tanto como la cobardía. Más aún, el asesinato arbitrario amenazaba el orden social. Así los amos podían matar por capricho. El frágil equilibrio que mantenía encadenado al 20% de la población se desplomaría en el caos. El miedo era una herramienta, pero requería precisión. Matar muy pocos podía alentar la rebelión. Matar demasiados dejaba sin manos para trabajar. Por eso la ley creó categorías detalladas para el asesinato justificado de esclavos por robo, fuga, agresión a un libre, conducta sexual inapropiada o diversas formas de desobediencia. Pero la muerte debía tener un propósito en castigo, disuasión o eliminación de una amenaza real. El asesinato casual estaba prohibido. Este freno se aplicaba mediante una red de presión social y consecuencias legales. La sociedad romana se sostenía en la reputación, y un amo conocido por su crueldad irracional podía quedar aislado de alianzas políticas, negocios y redes sociales que sustentaban la vida de la élite. Peor aún, en ciertas circunstancias, el Estado podía procesar a los amos por homicidios injustificados bajo leyes sobre destrucción de propiedad o alteración del orden público. Puro la Meyer. Restricción era económica. Un esclavo muerto no producía nada. Un esclavo hábil, un tutor griego, un guardaespaldas germano, ancosonero sirio, podía representar una fortuna. Matarlo era como quemar dinero, y los romanos odiaban el despilfarro. Esto creó un cálculo moral grotesco. Los esclavos sobrevivían o morían, no porque Roma valorara la vida humana, sino porque valoraba la productividad. Un amo podía dudar en ejecutar a un cocinero valioso, pero no pensarlo dos veces para matar a un jornalero cuya única habilidad fuera cavar zanjas. La ley protegía la propiedad, no a las personas. Pero, al ser considerados propiedad, los esclavos obtenían una retorcida forma de protección a través de su propia mercantilización. La segunda gran limitación tenía que ver con la religión. La religión en Roma era un acto público, un deber cívico, ligado a la lealtad al Estado. Se esperaba que los esclavos participaran en los festivales públicos y respetaran el calendario sagrado que estructuraba la vida romana. También debían rendir culto a los dioses domésticos de la casa de sus amos, pero no podían ser obligados a abandonar sus devociones privadas ni a violar los tabúes más profundos de sus tradiciones. Esta tolerancia no nacía de un respeto a la libertad espiritual, sino de puro pragmatismo. Los esclavos, arrancados de sus tierras, separados de sus familias y despojados de su identidad, necesitaban un ancla para sobrevivir psicológicamente. La religión se la ofrecía. Un esclavo que conservaba un lazo con sus dioses, que podía susurrar oraciones en su lengua natal o celebrar las fiestas de su infancia, era menos propenso a desesperar, a rebelarse o a buscar el escape en el suicidio. Los amos aprendieron que forzar la conversión total solía quebrar a los esclavos hasta volverlos inútiles. Un druida celta obligado a sacrificar a Júpiter podía obedecer en apariencia mientras moría por dentro, volviéndose apático e improductivo. Un escriba judío obligado a comer cerdo podía elegir el hambre antes que la contaminación espiritual. Un guerrero germano forzado a venerar a Marte en lugar de a Odín podía transformar su furia religiosa en violencia asesina. Así, la ley romana adoptó un compromiso práctico. Los esclavos debían cumplir con los rituales públicos y con los cultos familiares de sus amos, pues eso garantizaba la cohesión social y doméstica. Pero en la intimidad de sus aposentos, en lo más profundo de sus pensamientos, podían mantener la conexión espiritual que los sostenía. Esto generó escenas insólitas en todo el imperio. En un mismo hogar romano, podías encontrar a una esclava celta dejando ofrendas a la triple diosa en un altar oculto, a un cocinero judío encendiendo velas de Shabbat en un rincón de la cocina, a un guardia germano susurrando a Odín antes de entrenar y a un escriba egipcio
dibujando jeroglíficos protectores en trozos de papiro. Todo ello mientras participaban públicamente en los rituales del panteón romano. A los amos que violaban esta libertad implícita enfrentaban consecuencias prácticas. Los esclavos sumidos en la desesperación espiritual solían volverse inútiles o peligrosos. Algunos preferían la muerte antes que vivir en la contaminación de sus creencias. Otros transformaron su fervor religioso en resistencia violenta, interpretando su opresión como una batalla cósmica entre sus dioses y los de Roma. Algunos lograron escapar y llevaron relatos de persecución religiosa de regreso a sus tierras, lo que complicaba y encarecía futuras conquistas. La tercera limitación era quizás la más compleja. Los amos no podían vender esclavos de manera que destruyera ciertos lazos sociales. La ley romana reconocía que incluso los esclavos formaban vínculos emocionales con esposas, hijos y compañeros cercanos, y que romperlos sin cuidado podía provocar colapsos psicológicos o venganzas sangrientas. No se trataba de sentimentalismo, sino de gestión de riesgo. Un esclavo al que le habían vendido a los hijos, dado a su esposa a otro hombre o dispersado a sus amigos por el imperio, era un esclavo sin nada que perder. Esa desesperación podía manifestarse en suicidios, sabotajes, asesinatos o fugas que resultaban mucho más costosas para el amo que cualquier ganancia obtenida al separar familias sanas. Por eso, el derecho romano elaboró pautas para equilibrar el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Las familias podían separarse, pero no de manera arbitraria. Un maestro que vendía a un artesano cualificado podía verse obligado a incluir a su hijo aprendiz en la transacción, garantizando la continuidad del oficio y cierta estabilidad emocional. Una casa que se deshacía de una nodriza de confianza podía tener que asegurar que sus hijos permanecieran cerca, evitando el colapso que provocaba una separación total. Estas protecciones eran limitadas y con frecuencia ignoradas por existión. Comerciantes de esclavos que rompían familias de manera sistemática adquirían fama de vender mercancía inestable, y los amos que destruían relaciones consolidadas sin razón veían como sus demás esclavos se volvían desconfiados e inconstantes, temiendo que sus propios lazos serían los siguientes en romperse la application. De estas reglas variaba según las costumbres locales, la personalidad de cada amo y las presiones económicas. En tiempos de crisis financiera, las familias eran partidas sin contemplaciones. Durante campañas militares, los vínculos emocionales eran sacrificados en nombre de la logística. Pero en circunstancias normales, los amos prudentes entendían que preservar ciertas relaciones era simplemente buen negocio. Así nació una forma retorcida de derecho familiar para los esclavos. Los matrimonios carecían de reconocimiento legal, pero tenían valor económico. Los hijos no heredaban nada, pero representaban futuras inversiones que convenía criar en entornos estables. Las amistades no eran reconocidas, pero sostenían la vida cotidiana de las casas. A la cuarta limitación se relacionaba con la tortura y la mutilación. La ley permitía a los amos torturar a los esclavos para obtener información, castigarlos por delitos o marcarlos permanentemente por intentos de fuga u ofensas graves. Pero esa violencia debía servir a un propósito. No podía ser puro sadismo. La tortura estaba regulada por precedentes legales y normas sociales, debía ser proporcional al delito sospechado, orientada a fines específicos y limitada a métodos que conservaran la capacidad productiva del esclavo. Un fugitivo podía ser marcado en la frente con las letras Fog Fugitives, pero no mutilado, hasta el punto de hacerlo inútil para trabajar. La prohibición de la tortura arbitraria se sostenía con los mismos mecanismos que limitaban el asesinato en presión social, consecuencias económicas y, en ocasiones, intervención legal. Amos famosos por su crueldad excesiva quedaban marginados de la sociedad respetable. Quienes dañaban a esclavos valiosos sufrían pérdidas financieras vistas por otros romanos como prueba de su mala gestión y falta de autocontrol. Más aún, los romanos sabían que la violencia descontrolada generaba violencia descontrolada a cambio. Un amo que torturaba por entretenimiento podía encontrar su comida envenenada, su casa incendiada o a sus hijos amenazados por esclavos desesperados. La violencia controlada era una herramienta de disciplina. La violencia sin propósito era peligrosa. En el marco legal sobre la tortura quedó recogido en el Digesto de Justiniano, compilado en el siglo VI después de Cristo, pero basado en siglos de precedentes. Los esclavos podían ser torturados
para obtener confesiones en juicios criminales, pero solo en circunstancias específicas y con cierta salvaguarda. También podían ser castigados físicamente por violar reglas domésticas, siempre que la pena fuese proporcional y con una finalidad disciplinaria clara. Esto generó un paisaje moral complejo, en el que la crueldad no estaba prohibida sino regulada. Un amo que azotaba a un esclavo por robar pan actuaba dentro de la ley. Un amo que lo hacía solo por disfrutar de los gritos rompía las normas sociales, aunque no recibiera sanción formal. La diferencia estaba en la intención, la proporción y el propósito, conceptos que daban a los esclavos una mínima protección, pero marcaban precedentes importantes en la limitación del poder absoluto. La quinta restricción se refería al testimonio de los esclavos en los tribunales. Los jueces romanos reconocían que los amos podían obligarlos a mentir bajo juramento, lo que generaba un problema fundamental: si su palabra podía ser manipulada. El testimonio de los esclavos era inútil como prueba y peligroso como herramienta de manipulación legal. Para resolver esto, el derecho romano desarrolló un sistema complejo que equilibraba la necesidad de pruebas con la conciencia de la coerción. Los esclavos podían testificar, pero sus palabras tenían menos peso que las de un ciudadano libre. Más importante aún, solo podían declarar contra sus amos en circunstancias extraordinarias, generalmente en casos de traición, asesinato u otros delitos que amenazaban al Estado. Esta limitación se imponía tanto por procedimientos legales como por presión social. Los amos sospechosos de manipular a esclavos testigos veían dañada su reputación y sus testimonios perdían credibilidad en procesos futuros. Los tribunales aprendieron a detectar relatos fabricados mediante interrogatorios separados y comparaciones entre declaraciones para descubrir similitudes sospechosas. La restricción tenía varios propósitos. Evitaba que los amos usaran a sus esclavos para incriminar enemigos o librarse de acusaciones. Reconocía que bajo tortura los esclavos dirían cualquier cosa y establecía que la justicia necesitaba cierta independencia entre testigos y las partes involucradas. Sin embargo, la protección era limitada y contradictoria. Aunque los esclavos tenían dificultades para testificar contra sus amos, sí podían ser torturados para declarar contra los enemigos de estos. Aunque su palabra valía menos, podían ser castigados severamente si su testimonio se consideraba falso o insuficiente. La ley los protegía de ciertas formas de explotación, mientras los exponía a otras. La sexta limitación era de carácter económico. Los amos no podían malgastar la fuerza de trabajo de sus esclavos de manera que dañara la economía o violara los estándares comunitarios. Esto no estaba escrito en un código, sino que era una presión social ejercida mediante el ostracismo, el boicot comercial y la exclusión política. Roma era una sociedad ferozmente competitiva, donde familias e individuos luchaban constantemente por prestigio, riqueza e influencia. Un amo que derrochaba la labor de sus esclavos en caprichos, que no mantenía su salud ni productividad, o que los empleaba en tareas que la comunidad consideraba ofensivas, quedaba fuera de las redes de reciprocidad que sustentaban la vida de la élite. Esta limitación era especialmente importante en oficios cualificados y trabajos intelectuales. Un amo que poseía eruditos griegos, médicos sirios o artesanos metalúrgicos tenía la obligación social de emplear sus talentos adecuadamente. Usar a un médico como jornalero o a un escriba como gladiador se consideraba un desperdicio, tan absurdo como fregar suelos con vino fino o quemar esculturas maestras como leña en el cumplimiento de esta norma. Era sutil pero eficaz. Los amos que malgastaban a sus esclavos especializados descubrían que otros romanos se negaban a prestarles dinero, a invitarlos, a incluirlos en asociaciones de negocios y difundían rumores sobre su falta de juicio y refinamiento. En una sociedad donde la reputación lo era todo, ese castigo social podía ser devastador. Así, los esclavos más instruidos o hábiles obtenían una extraña forma de protección. Su conocimiento especializado les daba un valor que los amos no podían ignorar sin arriesgar su propia posición. Un tutor griego que enseñaba filosofía y retórica era demasiado valioso para desperdiciarlo en las minas. Un herrero germánico capaz de forjar armaus superiores resultaba demasiado útil para sacrificarlo en la arena. Un banquero judío con conocimientos de finanzas internacionales era demasiado rentable para destruirlo mediante la crueldad casual. Sin embargo, esta protección dependía por completo del valor económico
y de las expectativas sociales. Los esclavos sin habilidades, peons agrícolas, sirvientes domésticos o simples jornaleros no gozaban de tales salvaguardias. Los amos podían agotar su fuerza, maltratar sus cuerpos y destruir sus vidas sin enfrentar consecuencias sociales significativas. El sistema protegía la propiedad valiosa, pero no ofrecía nada a quienes solo tenían como mérito su capacidad para el trabajo más duro. La séptima, y quizá la más importante limitación, era la siguiente: los amos no podían impedir legalmente que los esclavos ganaran y conservaran pequeñas cantidades de dinero mediante su propio esfuerzo. Este principio, conocido como peculio, creó una economía paralela dentro del sistema esclavista, ofreciendo mínimas pero cruciales oportunidades para mejorar las condiciones de vida. El peculio era propiedad que los esclavos administraban con el permiso de su amo, normalmente dinero obtenido con trabajos extra, propinas de clientes o pequeñas actividades comerciales realizadas en su tiempo libre. Aunque legalmente el amo conservaba la propiedad y podía confiscarla en cualquier momento, la costumbre social y el interés económico solían proteger esas modestas reservas. El sistema cumplía varios propósitos. Motivaba a los esclavos a trabajar mejor y comportarse con disciplina, pues la buena conducta podía abrir la posibilidad de obtener ingresos adicionales. Permitía a algunos ahorrar con miras a comprar su libertad, funcionando como una válvula de escape que reducía las presiones de rebelión o fuga. Sobre todo, reconocía que los esclavos eran seres humanos con deseos, ambiciones y capacidad para la actividad económica. El peculio generaba relaciones complejas entre amo y esclavo que iban más allá de la simple dominación. El artesano especializado podía usar sus ahorros para adquirir herramientas que lo volvieran más productivo, beneficiando tanto a sí mismo como a su amo. Una sirvienta podía guardar sus propinas para comprar ropa de mejor calidad, elevando su apariencia y prestigio de la casa. Un trabajador agrícola podía invertir en ganado o equipos que aumentaran su valor como propiedad. Los amos que interferían injustamente en el peculio enfrentaban críticas sociales y problemas prácticos, pues se consideraba una conducta mezquina y contraproducente. Además, los esclavos despojados arbitrariamente de sus ahorros se volvían resentidos, improductivos e incluso peligrosos. El peculio también abrió la puerta a redes de apoyo, libertos que ayudaban a familiares o amigos aún esclavizados mediante préstamos o donaciones, facilitando su libertad o mejorando sus condiciones. Estas redes ofrecían esperanza y fomentaban la cooperación, pero el peculio era también un instrumento de control. Al permitir la acumulación de pequeñas propiedades, los amos creaban la ilusión de progreso, mientras mantenían intacta la relación de poder. Un esclavo que había reunido la mitad del dinero para comprar su libertad era menos propenso a rebelarse que uno que no veía salida alguna. Así, el sistema ofrecía movilidad limitada, suficiente para evitar la desesperación, pero asegurando la permanencia de la esclavitud. La octava limitación se relacionaba con el trato hacia los hijos de los esclavos. El derecho romano reconocía que esos niños representaban propiedad futura, y los amos que los dañaban mediante abuso o negligencia estaban, en esencia, destruyendo su propia inversión. Además, existía la conciencia de que niños criados bajo una brutalidad extrema se convertían en adultos psicológicamente dañados y potencialmente peligrosos para la seguridad de la casa. Los hijos de esclavos no podían ser forzados a trabajar tan duramente como los adultos, ni sometidos a los mismos castigos, y requerían cuidados básicos para garantizar su supervivencia hasta la edad productiva. Estas protecciones eran mínimas. Aún así, los niños esclavos seguían expuestos a separaciones familiares, explotación sexual y la preparación para una vida de servidumbre. La cultura romana, sin embargo, valoraba ciertos ideales de familia e infancia, por lo que los hogares que maltrataban visiblemente a niños, incluso esclavos, podían enfrentar críticas sociales. Los amos, conocidos por su crueldad hacia los pequeños, dañaban su reputación y prestigio dentro de la comunidad. Aunque estas restricciones eran inconsistentes y a menudo violadas, constituían un límite más al poder absoluto. Un amo que trabajara a los niños hasta la muerte, que no les proveyera alimento o refugio, o que aplicara torturas inapropiadas para su edad, corría el riesgo de perder su inversión y sufrir condena social. La novena limitación era quizá la más compleja. Los amos no podían transgredir ciertos límites sexuales sin enfrentar consecuencias sociales o legales. La cultura romana en torno a la sexualidad
estaba construida sobre el honor, el estatus y la conducta adecuada, principios que incluso regían las relaciones entre amos y esclavos. Los hombres romanos debían ser dominantes, podían mantener relaciones con personas de menor estatus sin consecuencias legales, pero al mismo tiempo estaban obligados a mantener un comportamiento que reflejara dignidad y virtud. Conductas sexuales que violaran esas normas, violencia pública, acciones que ofendieran a invitados o vecinos, o abusos que dañaran la imagen de un amo como ciudadano honorable, podían acarrear rechazo social, exclusión política e incluso sanciones legales. Los amos no podían obligar a los esclavos a participar en actos que infringieran tabúes religiosos o culturales profundamente respetados. Forzar a un esclavo judío a prácticas sexuales ligadas a cultos prohibidos, o a un germano a conductas consideradas vergonzosas en su cultura guerrera, podía provocar resistencia violenta o incluso suicidio. Aunque la explotación sexual era generalizada y legal, no estaba completamente fuera de control. Quienes abusaban de manera pública y degradante veían su prestigio dañado, y si empujaban esclavos valiosos al suicidio, sufrían pérdidas económicas. Lo más importante era que una vida sexual vista como descontrolada y carente de virtud romana podía socavar la autoridad del amo en otros ámbitos. Estas restricciones eran mínimas y poco aplicadas, pero demostraban que incluso el poder absoluto operaba dentro de límites culturales que no podían cruzarse impunemente. La décima y última limitación era la siguiente: los amos no podían impedir que los esclavos apelaran a instancias superiores en casos de abusos extremos. Este derecho de apelación era limitado, arriesgado y con frecuencia ineficaz, pero existía como un freno final contra los excesos más graves. Los esclavos que lograban demostrar que su amo había transgredido las leyes o las normas sociales podían recurrir a magistrados, gobernadores e incluso al propio emperador. Aunque estas apelaciones rara vez prosperaban y los esclavos arriesgaban castigos severos si fracasaban, su mera existencia servía como advertencia. Tenían más probabilidades de éxito en casos donde se trataba de esclavos valiosos o con habilidades especiales, pues su abuso representaba un desperdicio económico o una amenaza al orden público. También era más factible que prosperaran si el maltrato ofendía la sensibilidad romana respecto a la conducta apropiada entre superiores e inferiores. A los romanos creían que la autoridad debía ejercerse con dignidad y propósito. Un amo cruel, caprichoso o falto de autocontrol no solo dañaba a sus esclavos, sino que socavaba el sistema jerárquico del que dependía toda la élite. No obstante, el proceso de apelación era peligroso e incierto. Un esclavo que lo intentaba y fracasaba podía terminar enfrentando tortura, mutilación o incluso la muerte. Incluso los recursos legales exitosos rara vez conducían a la libertad. Lo más común era que el esclavo fuera vendido a un nuevo amo en lugar de ser liberado de la esclavitud. El sistema ofrecía una protección mínima, al mismo tiempo que mantenía intactas las estructuras fundamentales de poder. Estas 10 limitaciones al poder de los amos crearon un entramado legal y social complejo que restringía, al menos en apariencia, la autoridad absoluta que los romanos afirmaban tener sobre sus esclavos. Ninguna de estas barreras otorgaba verdadera libertad ni dignidad a las personas esclavizadas. Todas eran violadas con frecuencia y, en la mayoría de los casos, sin consecuencias reales. Sin embargo, en conjunto, representaban algo inédito en la historia humana: un intento sistemático de regular el ejercicio del poder absoluto de unos seres humanos sobre otros. La existencia de estas limitaciones revela la contradicción fundamental en el corazón de la esclavitud romana. Los romanos necesitaban que los esclavos fueran propiedad, objetos que podían comprarse, venderse y usarse sin restricción, pero también los necesitaban como personas en seres pensantes y sensibles, capaces de aportar habilidades, trabajo e inteligencia al proyecto romano. Esta contradicción generaba tensiones imposibles de resolver del todo. Cada limitación al poder del amo reconocía la humanidad del esclavo y al mismo tiempo le negaba la libertad. Cada protección ofrecida reforzaba su condición de propiedad, a la vez que imponía límites al modo en que podía ser utilizada. Cada frontera marcada alrededor de la autoridad del amo cuestionaba y fortalecía al mismo tiempo el sistema de servidumbre. En comprender estas limitaciones nos ayuda a percibir los mecanismos sofisticados que permitieron que la esclavitud romana perdurara
durante siglos sin colapsar bajo el peso de sus propias contradicciones. Los romanos construyeron un sistema lo bastante flexible como para adaptarse a las necesidades humanas, pero rígido para garantizar la explotación económica, brutal para infundir miedo, pero lo bastante contenido para evitar rebeliones constantes. Sin embargo, estas limitaciones también revelaban las grietas en los cimientos de cualquier sistema basado en la propiedad de personas. Cada restricción reconocía la capacidad de sufrir, la necesidad de dignidad, la humanidad irreductible de los esclavos. Cada freno al poder absoluto admitía que la autoridad total sobre otros seres humanos era peligrosa, inestable y, en última instancia, insostenible. Los esclavos que aguardaban en la oscuridad bajo el anfiteatro, escuchando a Espartaco susurrar sobre límites y fronteras, comprendían algo que sus amos preferían ignorar. Un poder que reconoce sus propias limitaciones es un poder que admite su ilegitimidad. Una autoridad que necesita ser regulada y contenida ya ha confesado su propia bancarrota moral. Cuando Espartaco y sus seguidores escaparon de su prisión subterránea, no llevaban consigo solo la rabia por su opresión, sino también el conocimiento de las contradicciones internas del sistema. Sabían que la esclavitud romana sobrevivía no porque fuera absoluta, sino porque estaba regulada. No porque los amos pudieran hacer todo lo que quisieran, sino porque casi nunca ejercían al máximo esa autoridad legal. Este conocimiento hacía la rebelión más peligrosa de lo que Roma imaginaba. Los rebeldes no eran simples propiedades airadas golpeando a sus dueños. Eran seres humanos que comprendían los engranajes de su opresión y los límites que la sostenían. Sabían exactamente qué reglas romper, qué barreras atravesar, qué restricciones quebrar para derrumbar todo el sistema. La rebelión duró 2 años y sacudió los cimientos del mundo romano. Cuando fue finalmente aplastada en el año 71 a.C., 6.000 prisioneros fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, como advertencia para cualquiera que osara desafiar el orden establecido. Pero esa misma advertencia revelaba una verdad imposible de silenciar. Incluso el poder absoluto tiene límites. Incluso la propiedad puede rebelarse. Incluso los esclavos pueden elegir la muerte antes que la servidumbre. A quienes caminaron junto a esas cruces, viendo los cuerpos de hombres que se habían atrevido a reclamar su humanidad, comprendieron que el sistema de brutalidad regulada era más frágil de lo que los romanos querían admitir. Las limitaciones que hacían la esclavitud soportable también la hacían vulnerable. Las restricciones que evitaban rebeliones constantes proporcionaban, al mismo tiempo, el conocimiento necesario para resistir con éxito, en última instancia. Los límites que la ley romana imponía a la autoridad de los amos no eran protecciones para los esclavos, sino para los propios amos. Eran el reconocimiento de que los seres humanos no podían reducirse a propiedad sin generar riesgos que amenazaban al orden social entero. Eran la confesión de que el poder absoluto corrompía absolutamente, incluso a quienes creían tener derecho a ejercerlo. Los esclavos que murieron en esas cruces entendían esa verdad de un modo que sus verdugos jamás podrían. Habían vivido dentro del sistema de esclavitud regulada y habían descubierto su falla fatal. Cualquier poder que necesite límites ya ha admitido su ilegitimidad. Cualquier autoridad que requiera fronteras ya reconoce que aquellos sobre quienes gobierna conservan la capacidad de resistir. Mientras regresamos de esta historia a un mundo donde la esclavitud fue abolida formalmente, pero sus mecanismos persisten bajo nuevas formas, conviene recordar la lección que Espartaco y sus seguidores aprendieron en la penumbra del anfiteatro. Un poder que reconoce sus propios límites revela su debilidad. Una autoridad que acepta fronteras admite su injusticia. Y los seres humanos que comprenden las restricciones de su opresión ya han dado el primer paso hacia la libertad. El polvo de la arena se ha asentado. Las cruces se han deshecho. El Imperio Romano yace en las páginas de la historia. Pero la pregunta fundamental sigue siendo tan urgente hoy como hace 2000 años. ¿Que no podían hacer los amos a sus esclavos? La respuesta, entonces como ahora, no revela la misericordia de los poderosos, sino la obstinada e inconquistable dignidad de aquellos a quienes intentaron someter en sí. Esta historia te ha conmovido. No dejes que se pierda en el silencio. Suscríbete, dale like y comparte, para que juntos sigamos dando vida a las voces del pasado. Cada clic nos ayuda a crecer como una comunidad de buscadores que creemos que la historia es más que fechas, es el latido de la humanidad. Quédate con nosotros, porque el viaje apenas comienza.